Los años en el desierto le habían enseñado mucho a Moisés. La rutina era simple, repetitiva, silenciosa. Cada día parecía igual. Cuidar las ovejas, caminar por senderos secos, observar el horizonte sin grandes cambios. Era una vida muy alejada de todo lo que había experimentado. Y, al mismo tiempo, un tiempo de preparación que aún no comprendía. Hasta que, en un día aparentemente normal, sucede algo completamente fuera de lo común. Moisés guía al rebaño a través de una región más remota, cerca del monte Horeb. El sol aún ilumina el paisaje árido, el viento sopla suavemente y todo continúa como siempre. Pero, de repente, algo llama su atención. Una luz diferente. Un fuego. No era extraño ver algo ardiendo en el desierto, pero había algo en aquella escena que no tenía sentido. Era un arbusto común, pero estaba en llamas. El fuego se elevaba, brillaba, se movía, y sin embargo, la planta no se consumía, no se desintegró. No se convirtió en cenizas. El fuego ardía, pero no destruía. Moisés se detiene, mira fijamente, tal vez parpadea varias veces, intentando comprender si es real. Pero lo es. Decide acercarse, cada paso lleno de curiosidad, y también de cautela. Esto no era normal. Algo en ese instante le decía que no era solo un fenómeno, era algo más grande. Cuando se acerca lo suficiente, sucede. Una voz, clara, directa, llamándolo por su nombre. Moisés. Moisés. El tiempo parece detenerse. Su corazón se acelera. No era su imaginación. Alguien le hablaba, y no era una voz cualquiera. Era una presencia que transmitía autoridad, profundidad, algo imposible de explicar solo con palabras. Moisés responde, casi automáticamente, «Aquí estoy». Entonces, la voz continuó, pero ahora con una instrucción. «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese instante, Moisés comprendió. No se enfrentaba a algo ordinario. Se enfrentaba a Dios. El desierto, que antes parecía vacío, ahora se convirtió en un lugar sagrado. El silencio dio paso a la revelación. El hombre que había pasado años alejado de todo, ahora se encontraba con Dios de una manera directa y clara, imposible de ignorar. La zarza permaneció allí, ardiendo, brillando, sin consumirse, como una señal visible de algo invisible. Un momento que marcaría su vida para siempre. Porque ese día, en medio del desierto, en un entorno sencillo, Dios eligió revelarse, y nada volvería a ser igual. Ante aquella zarza ardiente que no se consumió, el silencio del desierto ya no era el mismo. Moisés estaba allí, de pie, atento, conmovido. No era solo una visión impresionante, era un encuentro, un momento en el que lo invisible se hizo real ante sus ojos. Y entonces, la voz continuó. Ahora, no solo llamaba, sino que revelaba. Dios comenzó a hablar de algo que Moisés conocía muy bien, el sufrimiento del pueblo de Israel. Cada dolor, cada injusticia, cada lágrima derramada en Egipto, nada había pasado desapercibido. Dios declaró que había visto la aflicción, escuchado el clamor y conocido profundamente la realidad de aquel pueblo oprimido. Moisés escuchó todo. Quizás, en ese momento, su corazón se reconectó con lo que había intentado dejar atrás. Los recuerdos regresaron. El peso de la esclavitud, los rostros de los hebreos que sufrían, la injusticia que presenció. Pero entonces, la conversación dio un giro inesperado. Dios reveló que actuaría, que liberaría al pueblo. Eso sacaría a Israel de Egipto y los llevaría a una tierra buena y abundante, una tierra donde habría sustento y vida. Hasta ese momento, todo tenía sentido. Era esperanza, era una respuesta. Pero de repente, algo sucede que cambia la situación por completo. Ahora ve, te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. El tiempo parece detenerse de nuevo. Moisés escucha, pero le cuesta creerlo. ¿Él? ¿Regresar a Egipto? ¿Enfrentarse al faraón? El mismo lugar del que huyó. Ahora sería el lugar al que debería regresar. El hombre que huyó para salvar su vida, ahora era llamado a regresar y enfrentarse al poder que una vez lo amenazó. En su interior, surgen dudas, miedos, inseguridades. Se pregunta, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Era una pregunta sincera. No se veía capaz. Ya no era príncipe. No tenía posición, no tenía ejército. A sus ojos, solo era un pastor, una persona común y corriente. Pero la respuesta de Dios no resalta quién era Moisés. Resalta algo mucho más grande. Yo estaré contigo. No se trataba de la capacidad humana, se trataba de la presencia divina. Aún así, Moisés seguía dudando. Pensaba en la gente, en lo que dirían, en el hecho de que podrían no creerle. Pensaba en sus propias limitaciones, incluso en su forma de hablar. Pero, ante cada duda, Dios respondía, con paciencia, con firmeza, dando señales, mostrando que no sería Moisés solo,
sino Dios actuando a través de él. Aquel encuentro en el desierto no fue solo una experiencia espiritual, fue un llamado, un envío, un punto de inflexión definitivo. Moisés, quien había pasado años viviendo escondido, era llamado a algo que cambiaría la historia de toda una nación. Regresar a Egipto no sería fácil, no sería cómodo, no sería seguro, pero era necesario, porque a veces el lugar del que intentamos huir es precisamente al que debemos regresar cuando Dios nos llama. Y allí, ante la zarza ardiente, Moisés comienza a comprender que su historia no terminaba en el desierto. De hecho, apenas comenzaba. El llamado había sido claro: regresar a Egipto, enfrentarse al faraón, liberar a todo un pueblo. Pero, en el interior de Moisés, la reacción no fue de valentía inmediata, sino de vacilación. El peso de esa misión comenzó a recaer sobre él, y cuanto más pensaba, más dudas surgían. Se miró a sí mismo y no vio a un líder. No vio a alguien preparado. No vio a alguien capaz de enfrentarse a un rey poderoso y convencer a toda una nación. Solo vio a un hombre común, marcado por el pasado, forjado por el desierto, y ahora atemorizado por la magnitud de lo que tenía por delante. Entonces comenzó a hablar, no con arrogancia, sino con sinceridad. Y si no me creen, era una preocupación real. ¿Cómo podía alguien simplemente llegar y decir que había sido enviado por Dios? ¿Cómo convencer a un pueblo cansado, herido y desilusionado? Y más, ¿cómo enfrentarse al faraón? Moisés continúa. Expone otra inseguridad. Habla de su dificultad para expresarse, de sus limitaciones al hablar, como si dijera: no tengo la habilidad que esto requiere. Era como si intentara demostrar todas las razones por las que no debía ser elegido. Pero a Dios nada de esto le sorprende. Ninguna de esas inseguridades era nueva. Y sin embargo, el llamado permanecía. Dios responde, con calma, con autoridad y con paciencia, comienza a mostrar señales. El bastón en las manos de Moisés se transforma. Su mano experimenta cambios visibles. Todo esto no era solo para impresionar, era para demostrar que el poder no residía en Moisés, sino en Dios. Aún así, el miedo seguía ahí, presente, real. Moisés sigue intentando retroceder, casi como una última súplica. Señor, envía a alguien más. Era el límite, el punto donde el miedo hablaba más fuerte que el valor. Pero, en ese momento, Dios no retrocede. Reafirma, confirma, deja claro que la misión no se cancelaría. Pero también muestra algo importante. Moisés no estaría solo. Dios menciona a Aarón, su hermano, alguien que hablaría a su lado, alguien que lo ayudaría en este proceso. Era como si Dios dijera: conozco tus limitaciones y ya he preparado lo que necesitas. La misión continúa, el envío se mantiene, e incluso con miedo, incluso con dudas, incluso sin sentirse preparado, Moisés empieza a comprender que no se trata de estar preparado, se trata de obedecer. Porque, cuando Dios llama, no ignora las debilidades, las supera, y en ese momento, allí en el desierto, Moisés aún se sentía inseguro, pero ya no podía negarlo. Había sido elegido, y su historia estaba a punto de entrar en una nueva fase, mucho más importante de lo que imaginaba. Después de todo lo que escuchó en el desierto, después de cada duda, de cada respuesta, llega el momento de actuar. Moisés decide regresar, no como alguien que huye, sino como alguien que lleva una misión. El viaje de regreso a Egipto no es solo un viaje físico, es un enfrentamiento con el pasado. Cada paso hacia esa tierra trae consigo recuerdos, el error que cometió, el miedo que sintió, la huida apresurada. Pero ahora, algo en su interior ha cambiado. No irá solo. La presencia de Dios lo acompaña. Y a su lado está Aarón, su hermano, quien se convierte en su voz ante el pueblo. Cuando Moisés finalmente llega a Egipto, la escena sigue siendo la misma. El pueblo sigue oprimido. El sufrimiento no ha disminuido. Los hebreos aún cargan con sus cargas, aún viven bajo órdenes severas, aún claman por la libertad. Moisés se acerca a ellos primero, reúne a los líderes, les cuenta todo lo que sucedió en el desierto, les habla de su encuentro con Dios, sobre el llamado, respecto a la promesa de liberación. Al principio hay dudas, pero cuando se presentan las señales, algo empieza a cambiar. La esperanza, que parecía extinguida, comienza a reavivarse. El pueblo escucha y empieza a creer, pero la verdadera confrontación aún estaba por llegar. Moisés y Aarón se dirigen al palacio. El mismo lugar del que huyó es ahora el lugar al que entra con la cabeza bien alta. Ante ellos está el faraón, poderoso, temido, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Y entonces Moisés transmite el mensaje, directo, sin rodeos. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. El ambiente es denso. Un momento de silencio se instala. Era una orden, pero no venía de un hombre común. Venía de Dios. El faraón reacciona, con desprecio, con incredulidad,
No reconoce esa autoridad, no acepta esa exigencia, y en lugar de ceder, endurece aún más su postura. La situación empeora, el trabajo de los hebreos se vuelve más pesado, la opresión aumenta, y en ese momento parece que todo va en la dirección opuesta. El pueblo comienza a cuestionar, la presión crece, y Moisés, una vez más, siente el peso de la misión. Pero, incluso ante la resistencia, no retrocede, porque no se trataba de una simple negociación. Era el comienzo de una confrontación entre el poder humano y la voluntad de Dios. Moisés había regresado, y ahora no había vuelta atrás. La liberación estaba en marcha, aunque aún no fuera visible, porque a veces, antes de que ocurra el cambio, las cosas parecen empeorar. Pero es precisamente ahí donde Dios comienza a actuar de una manera aún más poderosa. La negativa del faraón no fue solo una respuesta negativa, fue un desafío. Había escuchado la orden, sabía lo que se le pedía, pero en lugar de ceder, optó por resistir. Su corazón se endureció y dejó claro que no reconocía la autoridad de ese Dios. Y es en ese momento cuando algo comienza a suceder. No de forma inmediata y sencilla, sino progresivamente, cada vez más imposible de ignorar. Dios comienza a actuar. Los primeros cambios aparecen en el entorno mismo. Lo que parecía común, estable, predecible, comienza a transformarse ante los ojos de todos. Las aguas de Egipto se ven afectadas. Lo que antes era fuente de vida, sustento y supervivencia, se vuelve inservible. El impacto es directo, profundo y afecta a todos los niveles de la sociedad. No fue algo localizado, fue general, pero el faraón sigue resistiendo. Entonces, se producen otras manifestaciones. La naturaleza parece descontrolarse. Los animales aparecen en cantidades inusuales, invadiendo espacios, alterando rutinas, sembrando malestar y caos. Lo que era equilibrio se convierte en desorden. Sin embargo, el faraón no cede, y las plagas continúan. Ahora atacan el cuerpo humano. Enfermedades, heridas, sufrimiento físico. Ya no era solo el entorno, era algo personal. Era imposible ignorarlo. El pueblo de Egipto comienza a sentir el peso, pero el corazón del faraón permanece firme. Entonces, el cielo también cambia. Intensas tormentas caen sobre la tierra. Algo fuera de lo común, destructivo, aterrador. Lo que cae no es solo lluvia, es algo que trae impacto, destrucción, pérdida. Aún así, resistencia. Las cosechas se ven afectadas. Los alimentos comienzan a escasear. Lo que sustentaba al pueblo se consume. El panorama comienza a volverse desesperado. Egipto, que una vez fue fuerte y próspero, comienza a mostrar claros signos de colapso. Pero aún no era el final. Una profunda oscuridad se apodera del lugar. No era solo la ausencia de luz, era algo pesado, denso, que infundía miedo. Durante días, todo quedó envuelto en sombras, como si el tiempo se hubiera detenido. Y, en medio de todo esto, una verdad se volvió innegable. No fue coincidencia, no fue casualidad, fue obra de Dios. Cada plaga no era solo un castigo, era una demostración, una confrontación directa con el orgullo del faraón. Prueba clara de que existía un poder superior, por encima de cualquier autoridad humana. Mientras tanto, Moisés se mantuvo firme. Aún viendo el dolor a su alrededor, incluso enfrentando el rechazo, continuó transmitiendo el mensaje: dejen ir al pueblo. Y con cada negativa, una nueva manifestación. La tensión aumentó. Egipto la sintió. El pueblo observó. Y el faraón continuó resistiendo. Pero, poco a poco, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Porque cuando Dios decide actuar, ninguna fuerza humana puede detenerlo. Y lo que allí ocurría no era solo una sucesión de acontecimientos. Era el principio del fin de la opresión. Era el camino que se abría, aunque a través de tiempos difíciles. Porque a veces, para que algo nuevo comience, primero hay que afrontar lo que está mal. Después de todo lo que Egipto ya había enfrentado, después de cada plaga, cada advertencia, cada oportunidad de cambio, aún faltaba un último acontecimiento, un momento decisivo, un punto de no retorno. Moisés recibe la instrucción, diferente a todo lo que se había hecho antes. Ahora, no se trataba solo de Egipto, también se trataba de preparar al pueblo de Israel. Cada familia debía organizarse, reservar un cordero, preparar una comida específica, comer rápido, listos para partir. No era una cena cualquiera, era una señal de que algo estaba a punto de suceder. Las casas serían identificadas, y esa noche algo invisible cruzaría la tierra. El silencio se apodera del lugar, la tensión crece. Nadie sabe exactamente cómo será, pero todos sienten que esa noche es diferente. Y entonces sucede. Durante las primeras horas de la mañana, Egipto es golpeado de una manera nunca antes vista. No era como antes. No se trataba del medio ambiente, los animales ni las cosechas. Era algo más profundo, más doloroso.
un golpe directo a cada familia egipcia. Las lágrimas corrían, la desesperación se apoderaba de todos. No había hogar sin sufrimiento. La resistencia del faraón, que parecía inquebrantable, finalmente se quebró, ante el dolor, ante aquello que no podía controlar. Cedió. Llamó a Moisés y a Aarón, y, por primera vez, no hubo confrontación, no hubo orgullo, hubo urgencia. Vayan, salgan, llévense al pueblo, sirvan al Señor. La orden que antes se había negado, ahora se daba. Definitivamente, sin negociación, sin demora, el pueblo de Israel comenzó a moverse. Rápidamente, casi sin tiempo para pensar. Lo que durante años pareció imposible, ahora sucedía. Las familias se organizaron. Se reunieron las pertenencias. Se dieron pasos hacia la libertad. No fue solo una partida física. Fue el fin de una historia de opresión. Y el comienzo de un nuevo camino. Mientras Egipto aún lloraba, Israel seguía adelante. No como esclavos, sino como un pueblo libre. Fue el comienzo del Éxodo. Un momento que quedaría grabado para siempre en la historia. No solo como una huida, sino como una liberación guiada por Dios. Y allí, en aquel amanecer decisivo, algo se hizo evidente. Lo que comenzó como un llamado en el desierto, ahora se transformó en movimiento. Porque cuando Dios decide liberar, ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para detener. La libertad había comenzado, pero el viaje distaba mucho de ser pacífico. El pueblo atravesaba el desierto, aún asimilando todo lo sucedido. Era difícil de creer. Tras tantos años de opresión, ahora caminaban hacia lo desconocido, guiados únicamente por la voluntad de Dios. Durante el día, una columna de nube los precedía. Por la noche, una columna de fuego iluminaba el camino. No era solo una guía, era una presencia constante y visible que les demostraba que no estaban solos. Pero, mientras el pueblo avanzaba, algo sucedía en Egipto. El faraón cambia de opinión. El mismo hombre que había ordenado el éxodo ahora vuelve a estar lleno de orgullo. Se da cuenta de lo que ha perdido: hombres, control, poder. Y decide actuar. Reúne a su ejército. Carros de guerra, caballos, soldados entrenados, todos preparados para una persecución rápida y decisiva. Mientras tanto, el pueblo de Israel continúa su camino, hasta que se topa con un obstáculo inesperado. El mar, delante, aguas profundas. Detrás, el desierto. Y de repente, se desata el peor escenario posible. En el horizonte, se levanta polvo. El ejército egipcio se acerca. El sonido de los caballos, el peso de los carros. La gente ve, y el miedo se apodera de ellos. La tensión aumenta rápidamente. Algunos empiezan a quejarse, otros se desesperan. Parecía que estaban atrapados, sin escapatoria, sin solución. Era como si todo lo que habían logrado estuviera a punto de terminar allí mismo. Pero Moisés se levanta. En medio del caos, pronuncia unas palabras firmes. No teman, manténganse firmes. Verán la liberación que el Señor les traerá hoy. No era solo valentía humana, era confianza en la promesa de Dios. Entonces, Dios da instrucciones. Moisés alza su vara, y algo extraordinario comienza a suceder. El viento sopla, fuerte, continuo. Las aguas comienzan a moverse. Lo que parecía imposible empieza a desarrollarse ante los ojos de todos. El mar se abre, las aguas se alzan como muros, y en medio aparece un camino seco. La gente mira con incredulidad, pero es real. Lo imposible estaba ocurriendo ante sus ojos. Y entonces se da un paso, luego otro, y otro más. La multitud comienza a cruzar. Familias enteras caminan a través de las aguas. El sonido del viento, el resplandor del pilar de fuego que protege la retaguardia. Fue un momento único, inolvidable. Un paso que no solo sería físico, sino también simbólico. De la esclavitud a la libertad, del miedo a la confianza. Pero el peligro aún no había terminado. El ejército egipcio entra en el camino, decidido a llegar hasta el pueblo. Pero, en el momento preciso, cuando el último israelita termina de cruzar, Dios actúa de nuevo. Moisés extiende su vara una vez más, y las aguas regresan, con fuerza, con rapidez. El mar se cierra, y todo lo que representaba una amenaza es completamente derrotado. El ejército que parecía invencible desaparece. El peligro que parecía inevitable desaparece. Al otro lado, el pueblo observa. Silencio. Entonces, la comprensión. Eran libres. Verdaderamente. Ya no había persecución. Ya no había cadenas. Lo imposible se había hecho realidad ante sus ojos. Y en ese momento, algo se apodera de ellos. La certeza de que el Dios que los sacó de Egipto era también el Dios que abrió caminos donde no los había. Porque, cuando no hay salida, Él la crea. El mar quedaba a sus espaldas. La liberación había sido tan grande que parecía imposible olvidarla. Pero,
Con el paso de los días surge un nuevo desafío: el desierto, sin cultivos, sin fuentes de agua visibles, sin caminos claros. La libertad había llegado, pero ahora venía acompañada de una pregunta silenciosa: ¿cómo sobreviviremos aquí? La gente camina, el sol cae a plomo durante el día, el cansancio empieza a pesar y las provisiones que trajeron de Egipto se están agotando. Aparece el hambre, la sed aprieta, y, poco a poco, los corazones de muchos empiezan a flaquear. Algunos miran hacia atrás, recordando Egipto, no la esclavitud, sino la comida, la estabilidad, lo que parecía más fácil. Lo que fue un milagro reciente empieza a olvidarse ante la necesidad presente. Y entonces surgen las quejas, palabras de duda, preguntas, como si dijeran: «Nos liberaron, pero para morir aquí». Moisés escucha todo esto, sienten el peso de la gente. Pero, una vez más, Dios responde, no con rechazo, sino con provisión. A la mañana siguiente, algo diferente cubre el suelo, una capa fina y delicada, como rocío transformado. La gente observa, se acercan, no lo reconocen. ¿Qué es esto? Y de esa pregunta surge el nombre, maná, un nuevo alimento, desconocido, pero suficiente. Cada persona recoge lo que necesita para el día, ni más ni menos. Era una lección diaria, dependencia, confianza, provisión constante. Y así, día tras día, aparece el alimento, sin falta, sin demora. Pero no era solo hambre, la sed también llegó con fuerza. Y, en cierto punto, la falta de agua genera más tensión. La gente vuelve a desesperarse. El viaje parece insoportable. Y una vez más, Dios interviene. Moisés recibe una instrucción. Ante una roca, sucede algo inesperado. Al tocarla, brota agua. No poca, sino suficiente para todos. Para todo el pueblo. En medio del desierto, surge la vida. Lo que estaba seco, se convierte en un manantial. Lo que parecía imposible, se transforma en sustento. Y mientras todo esto sucede, hay algo que nunca deja de estar presente: la guía de Dios. Durante el día, la nube continúa guiando. Durante la noche, el fuego ilumina el camino. No era solo protección, era guía. Era como si Dios dijera en cada momento: síganme, yo los guío. El pueblo no caminaba por su cuenta, no decidían el camino. Aprendieron a seguir, a detenerse cuando la nube se detenía, a avanzar cuando se movía. Fue un viaje de aprendizaje, no solo físico, sino espiritual, porque en el desierto Dios no solo sustentaba el cuerpo, estaba formando un pueblo, enseñando a confiar, mostrando que, incluso donde no hay recursos visibles, Él es suficiente. Y, paso a paso, el pueblo empieza a comprender que no era el lugar lo que garantizaba la vida, era la presencia de Dios. Tras tantos milagros, tanta provisión en el desierto, el pueblo llega a un momento decisivo. Acampan frente a una montaña, alta, imponente, diferente a todo lo que la rodeaba. Era el monte Sinai. Allí, algo mucho más grande que comida o guía estaba a punto de suceder. No se trataba solo de sobrevivir en el desierto, se trataba de comprender cómo vivir como pueblo de Dios. Moisés sube a la montaña, solo, dejando al pueblo al pie. Y, en ese lugar, Dios le habla directamente. Pero, antes de cualquier instrucción, hay un recordatorio. Dios hace que el pueblo recuerde todo lo que ya había hecho: la liberación de Egipto, la salvación en el mar, la provisión en el desierto. Era como si dijera: han llegado hasta aquí porque yo los guié. Y entonces llega el propósito. Dios no solo quería liberar al pueblo de la esclavitud, quería formar una nación diferente, separados, guiados por principios, por valores, por una relación con Él. Moisés desciende y se comunica con el pueblo. Ellos escuchan y responden con disposición. Todo lo que el Señor diga, lo haremos. Era un compromiso, un pacto que comenzaba a establecerse, pero ese encuentro no sería ordinario. Días después, la montaña comienza a cambiar. Nubes densas la cubren, truenos resuenan, relámpagos surcan el cielo. Un sonido fuerte, como el de una trompeta, llena el aire. El pueblo tiembla, no de frío, sino de reverencia, por la conciencia de que algo sobrenatural está sucediendo. La montaña parecía tener vida, como si la naturaleza misma respondiera a la presencia de Dios. Moisés asciende de nuevo, y allí, en la cima del Sinaí, recibe la ley, instrucciones claras, directas, que no eran solo reglas, eran un camino, un modelo de vida. Los mandamientos revelaban cómo vivir en relación con Dios y con los demás. No se trataba solo de obedecer, se trataba de construir una identidad, ser un pueblo que reflejara algo diferente entre las demás naciones. Mientras tanto, el pueblo observaba desde lejos. La distancia no era solo física,
también era un reconocimiento. Dios es santo, y ese momento exigía respeto, reverencia. El pacto estaba establecido, no basado solo en palabras, sino en compromiso. Por un lado, Dios prometía guiar, cuidar y estar presente. Por otro, el pueblo asumía la responsabilidad de seguir lo establecido. Era más que un viaje por el desierto. Era el nacimiento de una nación, con dirección, con propósito, con identidad. Y en esa montaña, envueltos en nubes, truenos y presencia, era evidente que Dios no solo quería liberar a un pueblo, quería caminar con ellos. Pasaron los años. Fueron muchos. Hubo días de caminata, noches en el desierto, momentos de victoria y también de fracasos. Moisés guió al pueblo en cada etapa, enfrentando desafíos que superaron con creces lo que imaginó al escuchar aquel llamado en el desierto. Vio al pueblo quejarse y lo vio aprender. Vio milagros y también momentos de desobediencia. Llevó consigo el peso del liderazgo. Intercedió cuando todo parecía perdido. Se mantuvo firme, incluso cuando el camino parecía demasiado largo. Y ahora, después de todo esto, llega un momento silencioso, pero profundamente significativo. Moisés sube a una montaña, no como antes, en el Sinaí, envuelto en truenos y fuego, sino ahora, en un momento de calma, más personal. Ante él, se abre una visión. La tierra prometida, la que se mencionó desde el principio, la que fue prometida a generaciones, la que motivó cada paso en el desierto. Ahí está, a la vista, pero fuera de su alcance. Moisés observa, con atención, profundamente, ve valles, montañas, regiones fértiles, un contraste con todo lo que había experimentado en el desierto. Era real, ya no era una promesa lejana, era el cumplimiento. Pero había un detalle difícil de aceptar. No entraría, después de liderar durante tantos años, después de enfrentar tantos desafíos. Moisés llegaría allí, pero no pondría un pie en esa tierra, no solo como castigo, sino como consecuencia de un momento específico del pasado, cuando, bajo presión, actuó fuera de la dirección que Dios le había dado. Y sin embargo, no hay rebelión, no hay resistencia, hay comprensión, hay rendición, porque Moisés comprende algo profundo en ese momento. Su misión no era poseer la tierra, era guiar al pueblo hacia ella, y eso lo cumplió. Desde la cima de esa montaña, contempla el resultado de todo el viaje, una generación lista para continuar, un pueblo que, a pesar de sus defectos, fue sostenido, guiado y transformado. El viaje de Moisés termina allí, en paz, sin grandes movimientos externos, pero con un significado inmenso. El hombre que comenzó como un bebé escondido, que creció como príncipe, que huyó como fugitivo, que fue llamado en el desierto, que se enfrentó a un imperio, que lideró a todo un pueblo, ahora descansa, y su historia no termina como la de alguien que fracasó por no entrar.